El cuchillo estaba a menos de un palmo del cuello de mi madre cuando ella lo detuvo. No gritó, no corrió, no llamó a nadie. Solo extendió las manos con una calma que yo jamás había visto en ningún ser humano, agarró la muñeca del hombre y lo miró directo a los ojos sin parpadear. Yo llegué segundos después, demasiado tarde para hacer algo, pero justo a tiempo para verlo todo. Me llamo Caleb Harmon. Tengo 38 años, soy dueño de la hacienda Harmon, 2000 acres de tierra al sur de Millfield, y en toda mi vida nunca he sentido miedo de verdad. Pero esa tarde de 1994, de pie en el pasillo blanco del hospital del condado, vi algo que me dejó sin aire. Y no fue el ataque, fue ella. Se llamaba Grace Calloway. Tenía 23 años y trabajaba como auxiliar de enfermería en ese hospital desde hacía 2 meses. Era delgada, con el cabello castaño recogido en una trenza larga, y usaba un uniforme azul pálido que le quedaba un poco grande. No era la mujer más llamativa que había visto en mi vida, pero había algo en su manera de moverse, algo quieto y firme al mismo tiempo, que hacía que los ojos se quedaran pegados en ella sin querer. Esa tarde yo había llevado a mi madre, Eleanor Harmon, a su chequeo mensual. El hospital de Millfield no era gran cosa. 4 pisos, paredes color crema, pasillos con luz de tubo que zumbaba cuando hacía calor. Dejé a mi madre con la enfermera de recepción y salí a mover la camioneta. No tardé ni 5 minutos. Cuando volví, escuché el problema antes de verlo. Un hombre estaba en el pasillo del segundo piso, frente a la habitación 214. Era alto, con ropa de trabajo sucia, y olía a whisky desde lejos. Después supe que era el hermano de un paciente que había muerto esa mañana, y que culpaba al hospital de algo que probablemente nadie tenía culpa. El dolor hace cosas así con los hombres. Mi madre había salido de la habitación del médico en ese momento. Estaba en el pasillo, sola, y el hombre la confundió con alguien del personal. Sacó una navaja pequeña y avanzó hacia ella. Grace salió de la habitación de al lado, caminó directo hacia el hombre, habló con una voz baja que yo alcancé a escuchar desde el final del pasillo. «Oye, mírame, suelta eso». Lo había agarrado de la muñeca del brazo que sostenía la navaja y la presión que aplicó debió haber dolido bastante, porque el hombre soltó un gruñido y el cuchillo cayó al suelo. Para cuando yo llegué al pasillo, ya había otros 2 enfermeros. El hombre estaba sentado en el suelo, llorando. Mi madre estaba de pie junto a la pared, la postura recta, negándose a mostrar que le había afectado. Y Grace estaba agachada recogiendo la navaja con un trapo, como si eso fuera parte normal de su día. Me detuve. La miré recoger esa navaja con cuidado, envolverla, ponerse de pie y decirle a la otra enfermera: «Avísenle a seguridad, asegúrense de que la señora esté bien». Luego se dio vuelta, me vio y simplemente asintió una vez antes de entrar a atender a un paciente. Eso fue todo. Mi madre me dijo en el camino de regreso que la chica tenía manos de campesina. Lo dijo como un cumplido, que para ella era la forma más alta de respeto. Yo no contesté. Seguí manejando con los ojos en el camino, pero con algo trabajando lento en el pecho que no supe nombrar esa noche. Lo siguiente que supe de Grace fue 3 días después, y no fue porque yo la buscara. Mi madre la buscó a ella. Eleanor Harmon era una mujer que cuando decidía algo, lo decidía. Fui al hospital. Pregunté por Grace Calloway. Me dijeron que ese día tenía turno en la tarde. Esperé en el estacionamiento sin saber exactamente por qué no me iba. Tenía ganado que revisar, cercas que arreglar, un encargado esperando mi firma en 3 contratos. Pero me quedé. Ella salió a las 6. Traía el mismo uniforme azul, la misma trenza, y cargaba una bolsa de tela con el logo descolorido de una farmacia. Caminaba rápido, con la cabeza un poco inclinada hacia adelante, como alguien que siempre tiene a dónde ir. Me bajé de la camioneta. Ella me vio y frenó. «Usted es el hijo de la señora de la semana pasada», dijo, no como pregunta. «Caleb Harmon», dije, y extendí la mano. Ella la miró un segundo antes de estrecharla. Tenía un apretón firme y la palma un poco áspera. «Grace Calloway». «Lo sé, mi madre quiere conocerla, quiere agradecerla en persona». «No hice nada especial», dijo finalmente. «Para ella sí». El sol estaba cayendo detrás del edificio y la luz naranja le daba en la mitad de la cara. «¿Cuándo?», preguntó. «El sábado». Ella asintió una sola vez, igual que lo había hecho en el pasillo del hospital, y se fue caminando hacia la parada del autobús sin voltear. La hacienda Harmon quedaba a 40 minutos del pueblo por carretera de tierra. Era una propiedad que mi padre había heredado de su padre y yo la había duplicado en los últimos 10 años. La casa principal era grande, de madera oscura y piedra, con una galería que daba al pasto y una cocina que olía siempre a algo caliente. El sábado, Grace llegó puntual.
Vino en el autobús hasta el crucero y caminó el último kilómetro. La vi venir desde la galería, una figura pequeña en el camino de tierra, con un vestido verde claro y botas café. Traía el cabello suelto. Era la primera vez que lo veía así. Mi madre la recibió en la cocina. Las dos mujeres se sentaron a la mesa de madera y yo me apoyé en el marco de la puerta sin saber si quedarme o irme. Mi madre le sirvió café y empezaron a hablar con una naturalidad que me sorprendió. Grace no era tímida. Era directa, respondía lo que le preguntaban sin rodeos, y cuando le preguntaron de dónde era, dijo, de Harker, un pueblo pequeño al norte. Mi familia tenía una granja de pollos hasta que mi papá se enfermó. Mi madre asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Cuando Grace se fue, mi madre me miró y dijo, esa chica necesita trabajo. El hospital la paga mal y vive en una pieza rentada. 2 días después, fui al hospital y le ofrecí trabajo en la hacienda. Cocina, limpieza, ayuda con mi madre. Le dije el sueldo, el doble de lo que ganaba. Ella me escuchó sin interrumpir. ¿Por qué yo?, preguntó. Porque mi madre lo pide. ¿Y usted? Yo también, dije y no añadí más. Ella descruzó los brazos, miró por la ventana un momento, luego me miró a mí. Empiezo el lunes, dijo. Los primeros días yo casi no la vi. Salía al campo antes del amanecer y volvía cuando el sol ya estaba abajo. Era mi rutina de siempre, no había cambiado nada. Eso me decía a mí mismo, pero notaba cosas. Notaba que la cocina olía diferente. Ella usaba hierbas frescas del jardín y la comida tenía un sabor más redondo. Notaba que la galería estaba barrida cada mañana. Notaba que mi madre reía más. Una tarde llegué más temprano de lo habitual y la encontré sentada a la mesa de la cocina, con los codos apoyados y un libro abierto frente a ella. Tenía una taza de té y estaba leyendo con esa concentración total que tienen ciertas personas, como si el mundo alrededor dejara de existir. No me escuchó entrar. Me quedé parado un momento, sin anunciarme. El sol de la tarde le daba directo en el perfil. Moví una silla sin querer y el ruido la sacudió. Levantó la vista, me miró y cerró el libro. No sabía que volvía hoy, dijo y se levantó de inmediato. Siéntese, dije, es su hora libre. Hubo una pausa pequeña, luego se volvió a sentar, despacio. ¿Qué está leyendo? Ella giró el libro para mostrarme la portada. Era una novela sobre un río y una ciudad. ¿Es bueno? Sí, bebí el agua. Ella volvió a su página. Yo me quedé ahí de pie sin una razón particular, mirando por la ventana hacia el pasto donde el sol estaba volviendo todo dorado. No dijimos nada más, pero no fue un silencio incómodo. Fue la primera vez en muchos años que compartí una habitación con alguien sin sentir la necesidad de salir de ella. Una tarde del segundo mes hubo una tormenta de las que vienen de golpe en septiembre. Empezó a medianoche con el cielo limpio y para las 2 de la mañana ya había rayos cruzando el horizonte. Bajé a la cocina a buscar el termo de café y la encontré sentada en la oscuridad de la galería, envuelta en una cobija, mirando la tormenta. «No se me va el sueño cuando hay rayos», dijo sin mirarme. «A mí tampoco», dije. Salí y me senté en la silla de al lado. Le serví café del termo. Ella lo aceptó con las 2 manos. La lluvia empezó a caer fuerte. «¿Cómo aprendió a hacer eso?», pregunté. «Lo del hospital, con ese hombre». Ella tardó en contestar. «Mi papá me enseñó», dijo. Decía que cuando alguien está en ese estado, lo más peligroso que puedes hacer es gritar o correr. Hay que hablarles como si ya se hubieran calmado. ¿Y si no funciona? Ella se volteó a mirarme. Fue la primera vez que la vi sonreír de verdad, apenas un poco, en la comisura izquierda. «Entonces corres», dijo. Me reí. Fue un sonido que me sorprendió a mí mismo, porque no era algo que hiciera seguido. Ella también se rió, suave, y volvió a mirar la tormenta. Nos quedamos en la galería hasta que la lluvia amainó, casi a las 4 de la mañana. En algún momento, ella se quedó dormida en la silla con la cobija hasta el cuello y el pelo suelto cayéndole en la cara. Yo me levanté sin hacer ruido y subí a mi cuarto. Me recosté en la cama y miré el techo hasta que empezó a clarear. No dormí nada, y no fue por la tormenta. Fue mi encargado, Tom, el que lo dijo en voz alta primero. Una mañana que estábamos revisando el maíz, me dijo sin preámbulo: «Usted anda diferente desde que llegó la muchacha, menos tieso». «Tom, solo digo lo que veo, señor Harmon». Me detuve, lo miré. Él me miró de regreso con esa calma suya de hombre que ya vio todo. «Haz tu trabajo», dije. Esa noche entré tarde a la casa. La cocina estaba recogida y la cena guardada. Había una nota en la mesa, sobras en el horno. «El café está en el termo. Buenas noches».
La leí 3 veces, luego la doblé y la guardé en el bolsillo de la camisa sin saber por qué. En octubre hubo una feria pequeña en Millfield. Mi madre quería ir. Fui porque uno no le dice que no a Eleanor Harmon cuando ya se puso las botas buenas. Grace nos acompañó porque mi madre se lo pidió a la hora del desayuno. La feria era ruidosa y colorida. Mi madre se fue directo al puesto de plantas medicinales de una señora que conocía. Yo me quedé parado a la entrada, sintiéndome como siempre me siento en lugares con mucha gente. Grace se paró junto a mí. ¿No le gustan las ferias?, preguntó. No me gustan los lugares con demasiada gente. ¿Y a dónde sí va cuando quiere salir? Al arroyo, dije. Hay un recodo al norte de la hacienda donde los árboles forman algo parecido a un techo. Es tranquilo. Ella asintió. ¿Sabe bailar?, preguntó entonces. Algo. Yo tampoco mucho, dijo. Pero si tocan algo lento, no se necesita saber. Había un grupo tocando country viejo en el centro de la plaza. La tarde estaba cayendo y el cielo tenía esa combinación de naranja y rosa que solo dura unos minutos. Mi madre nos había dejado solos sin remordimiento alguno, como si ese hubiera sido el plan todo el tiempo. Me volteé a mirarla. Ella me estaba mirando también. ¿Quiere?, dije. Si usted quiere, dijo ella. Extendí la mano. Ella la tomó. Bailamos torpemente porque ninguno mintió sobre sus habilidades y eso hizo que fuera mejor de lo que hubiera sido si alguno hubiera pretendido. Ella apoyó la mano en mi hombro con cuidado y yo puse la mía en su cintura con la misma precaución. En algún momento cerré los ojos. Cuando los abrí, ella también los tenía cerrados, con una expresión que yo no había visto en ella antes, algo suave y sin defensa que normalmente guardaba muy adentro. La música terminó. Nos separamos. Ella miró al suelo un momento y luego me miró a mí. Y había algo en sus ojos que no era exactamente pregunta, pero tampoco era respuesta. Era algo intermedio que yo no supe leer todavía. Gracias, dijo. Gracias a usted, dije yo. Y los dos miramos hacia otro lado como si nada hubiera pasado, aunque los dos sabíamos que sí. Si estás viendo esto, suscríbete. Somos miles escuchando estas historias juntos. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Te dejamos un corazón. De regreso a la hacienda, mi madre se quedó dormida en el copiloto. Grace y yo manejamos en silencio los últimos 20 minutos. A mitad del camino, sin que ninguno lo planeara, nuestras manos se rozaron en el espacio entre los asientos. Solo un segundo. Los dos las retiramos al mismo tiempo. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina antes del amanecer, ella ya estaba ahí. Y cuando me vio entrar, puso una taza de café en la mesa sin que yo dijera nada. Los dos fingimos que era un gesto sin importancia, aunque ya no lo era. La crisis llegó un viernes de noviembre. Llegué a la cocina y vi una carta abierta en la mesa. Era del hermano de Grace. Decía que su madre estaba enferma, que los gastos del médico habían consumido lo poco que tenían. La encontré en el huerto de los duraznos, sentada en el suelo con la espalda apoyada en uno de los troncos más viejos, los ojos cerrados con esa tensión de quien decidió no llorar aunque quiere. Me senté en el suelo a su lado. No dije nada. Ella tampoco habló de inmediato. Un pájaro pasó por encima y el viento movió las ramas. «Mi mamá está enferma», dijo finalmente. Lo vi. «Necesito ir a verla». «Claro». «Puede que no vuelva», añadió, más suave. Esas palabras me golpearon en el pecho. Me las guardé. «¿Cuándo quieres irte?», pregunté. «Mañana temprano». «Entonces mañana te llevo a la estación». Esa noche cenamos los tres en la cocina como siempre, pero con algo distinto en el aire. Cuando mi madre se fue a su cuarto, Grace lavó los platos sola. Yo me quedé en la mesa con el café mirándola. La cocina tenía esa luz amarilla de siempre. «¿Puedo pedirte algo?», dije. Ella se volteó. «Cuando llegues, dime cómo está tu mamá». No era lo que quería decir, pero era lo que pude decir. Ella me miró un momento con esa mirada que a veces tenía, como si estuviera leyendo lo que había detrás de las palabras. «Sí», dijo, «te escribo». La llevé a la estación al día siguiente. En el andén, con el motor del autobús calentando y la gente pasando alrededor, nos quedamos de pie uno frente al otro. «Cuida a tu madre», dijo ella. «Cuida a la tuya», dije yo. «Grace». Ella me miró. «Esta hacienda es tuya también, si quieres volver». No lo planeé, salió solo, con la torpeza de las cosas verdaderas. Ella parpadeó una vez, luego asintió, apenas.
Gracias, Caleb, dijo. Fue la primera vez que usó mi nombre sin el Señor. Subió al autobús, me quedé en el andén hasta que arrancó y se perdió en la carretera. Manejé de regreso con el silencio completo de la cabina y la mañana abriéndose sobre el campo, y un lugar en el pecho que se sentía demasiado grande para lo que normalmente cargaba. 3 semanas después llegó una carta. Letra apretada y clara, en un sobre azul. Me la entregó Tom con esa cara de no decir nada que tenía cuando sabía todo. La leí en el taller, solo. Ella contaba que su madre había mejorado, que los médicos eran esperanzadores. Contaba cosas pequeñas del pueblo donde creció. Al final, escribió: sigo pensando en el huerto de los duraznos, y en la galería durante la tormenta, y en que bailamos sin saber bailar y no importó. Cuida el arroyo del norte. La leí 2 veces. Luego escribí una respuesta larga, la más larga desde que era niño, y la mandé al día siguiente. Mi madre me vio salir con el sobre, y cuando volví había 2 tazas de café en la mesa en lugar de una. Así era ella. Pasó un mes más de cartas. En las de ella aprendí que su color favorito era el verde, Que de niña quería ser veterinaria, pero la vida fue a otro lado, y que dormía mal cuando no llovía. En las mías, le contaba del ganado y del maíz, y también cosas que normalmente no contaba a nadie. Una noche, sentado en la galería con la carta más reciente en la mano, mi madre salió con su café. ¿Cuándo la vas a traer?, preguntó. No depende de mí. Caleb, claro que depende de ti. Esa misma noche escribí: tu cuarto sigue igual, el huerto te necesita, yo te necesito aquí. Si quieres volver, la camioneta va a la estación el sábado. El sábado fui, esperé. El primer autobús llegó sin ella, el segundo también. Para el tercero era mediodía y el sol estaba alto, y entonces la vi. Venía por el andén con la maleta pequeña y la bolsa de tela y el cabello suelto y las botas café. Caminaba rápido, con la cabeza un poco inclinada hacia adelante, como alguien que siempre tiene a dónde ir. Me bajé de la camioneta. Ella llegó hasta donde yo estaba y se detuvo. Había algo diferente en su cara, una guardia que ya no cargaba de la misma manera. Tu madre está bien, dijo. Mejoró. Mi hermano puede cuidarla. Me alegra, dije. Un momento. Caleb. Grace, ¿sigues necesitándome aquí? La miré directo. Más que nunca. Caminamos a la camioneta uno al lado del otro, sin espacio entre nosotros, y cuando ella subió al asiento del copiloto, fue la primera vez que esa camioneta me pareció del tamaño correcto. A mitad del camino, sin que ninguno lo planeara, su mano encontró la mía en el espacio entre los asientos. Esta vez ninguno la retiró. Seguimos así todo el camino, con la tarde del campo extendiéndose dorada alrededor de nosotros. Cuando llegamos, mi madre estaba en la galería. Nos vio bajar juntos y no dijo nada. Solo se levantó, entró a la cocina, y cuando nosotros llegamos ya había 3 tazas de café en la mesa. 3. Como si hubiera sabido. Esa noche, cuando mi madre se fue y Grace y yo nos quedamos solos en la galería, ella se recostó en el respaldo y me miró de lado con esa sonrisa pequeña que guardaba para los momentos que valían. Gracias por la carta, dijo. Gracias por volver, dije yo. Caleb. Grace. ¿Me vas a enseñar el arroyo del norte algún día? Mañana, si quieres, dije. Ella asintió, se volvió a mirar el cielo. Yo también. 38 años, 2000 acres, una vida entera manejando sola hacia adelante con la cabeza agachada. Y resulta que lo único que hacía falta era una mujer que supiera agarrar una muñeca en el momento correcto, mirar al frente sin parpadear y quedarse. No sé cómo se llama eso exactamente, pero sé cómo se siente. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Estas historias existen porque tú las escuchas. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, te dejamos un corazón.